ICR Televisión presenta Tu Canal de Noticias, con el comentarista Alfredo Salazar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy viernes. Amigos y amigas, hoy viernes, simplemente noticias. Vamos a abrir este espacio a partir de hoy, teniendo este canal para compartir con ustedes noticias bíblicas. Trataremos de que mes con mes redescubrir los hechos que hicieron historia y que a través de estos siglos que hemos estado viviendo, nos ocuparemos en este espacio de tratar de compartir con ustedes simplemente noticias. Y hoy, viernes 5 de junio del 2020, vamos a iniciar para que cada viernes podamos tener este espacio abierto y usted pueda igual sugerir o comentar alguna idea que le pareciera interesante que juntos tomáramos parte de, para que pudiéramos entender un poquito más lo que es el concepto de la Biblia, la iglesia, la historia de. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que seguramente conocen. Antiguamente había 7 maravillas, pero hoy el mundo ha logrado establecer a partir del siglo XX, del año 2000, estas nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Comenzamos con la primera maravilla del mundo moderno, la estatua del Cristo Redentor en Brasil, el Coliseo Romano o en Roma, Italia, Chichén Itzá, México, forma ya parte de estas 7 maravillas del mundo moderno, la Gran Muralla China, Machu Picchu en el Perú, Petra en Jordania. Y por este momento vamos a dejar las 7 con el Taj Mahal en la India. Estas 7 maravillas modernas, quienes han podido estar ahí, seguramente es impresionante. Yo quiero comentarle algo interesante que tiene que ver con nuestra noticia bíblica. En el siglo por ahí del 15, 16, aparece un filósofo llamado Blaise Pascal. Y en una ocasión se entrevista con el rey Luis XIV de Francia. Y el rey Luis XIV le hace una pregunta a este filósofo y le dice: dame una demostración de que Dios existe. Y el amigo Blaise Pascal simplemente le dice: te voy a decir algo y con ello te voy a demostrar que Dios existe. Y entonces el rey se queda asombrado y dice: adelante. Y Pascal simplemente le dice: mira al pueblo judío. Sin lugar a duda, es una manifestación y demostración de que Dios existe. Y cuando yo leí esta historia, o este relato, en la biografía de Blaise Pascal, me llamó mucho la atención y me di a la tarea de investigar qué era exactamente lo que quería decirle al rey Luis XIV de Francia en aquellos años. Y bueno, pues nada más y nada menos, amigos, que lo que quiso decir este filósofo, Blaise Pascal, era que también el pueblo judío tiene 7 maravillas que descubrir. Así que vámonos en esta noche de viernes, simplemente noticias, a descubrir las 7 maravillas del pueblo judío. Y quiero introducir con esto.
para irlo redondeando, para que vayamos entendiendo la historia de lo que quiero hablar. Dice Mark Twain, los egipcios, los babilonios, los persas surgieron, llenaron el planeta de sonidos y de esplendor, y luego palidecieron hasta desaparecer como un sueño. Le siguieron los griegos, los romanos, hicieron mucho ruido, pero también se esfumaron. Han alzado su antorcha por un determinado tiempo, pero esta se apagó y están ahora a la sombra de la historia o simplemente han desaparecido. Y decía Mark, el judío los vio a todos, los venció a todos, y ahora es lo que siempre fue, sin dar muestra alguna este pueblo de decadencia, ni de enfermedades de la vejez, ni debilidad de su potencia como pueblo, ni retardación de su energía como pueblo, ni embotamiento de su mente alerta y agresiva. Todas las cosas son mortales menos el judío, decía Mark. Todas las demás fuerzas pasan, pero ese pueblo persiste. Y lanza una pregunta. Mark, ¿cuál es el secreto de su inmortalidad? Esto lo tomamos del artículo con respecto a los judíos, Harper's, en 1899. Yo nada más quiero que veamos las 7 maravillas del pueblo judío. Y son 7 profecías que vamos a hacer nosotros ahora un tour por la Biblia, la Torá, porque vamos a hablar del pueblo judío, no podemos hablar de la Biblia, vamos a tener que hablar de la Torá, esa ley que le fue dada a este pueblo. Y vamos a ver 7 profecías en las que vamos a observar 3 cosas. 1, ¿cómo se cumplieron? 2, si están en este libro, en la Torá, entonces es un libro verdadero, porque se cumplieron. Y sobre todo, la tercera es, vamos a ver que el autor de la Torá tiene conocimiento y control de lo que dijo. Vamos a ver, amigos, la primera de estas profecías. Están en la Torá, pero hoy vamos a descubrir cómo el autor de la Torá hace que se cumplan estas 7 profecías y se conviertan en 7 maravillas de la existencia del pueblo judío. Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto contigo y tu simiente después de ti en todas sus generaciones. Será un pacto eterno. Yo seré Dios para ti y para tu simiente después de ti. Eso es lo que dice Génesis 17:7. Vamos ahora igual a ver Levítico 26 al 44 y 45. Es que ni siquiera por todo eso, cuando estuvieres en tierra ajena, los desecharé totalmente, ni me dejaré llevar por mi ira para anular mi pacto con ellos, por cuanto yo soy su Dios, el Eterno. Por ellos me acordaré de mi pacto con sus ancestros, a quienes libré de la tierra de Egipto ante los ojos de todos los pueblos, para que yo fuera su Dios, el Eterno. Si Dios es eterno y hace una promesa al pueblo judío, por ende, ese pueblo es eterno. Vamos a ver cómo también, independientemente de lo que dice esta escritura, el siguiente punto de estas 7 maravillas, la segunda profecía, es el exilio y la dispersión. Vamos a ir a Levítico 26:33. Dice, y a ustedes los dispersaré entre las naciones. Y en Deuteronomio
4, 26 y 27 dice: no prolongarán sus días en ella, porque ciertamente serán destruidos, los disipará entre los pueblos. Y dice en el mismo libro, Deuteronomio 28, 63, 64, y vosotros seréis arrancados de la tierra que les dio para que la proveyeras, y el Eterno te dispersará entre los demás pueblos, desde un confín al otro de la tierra. Es decir, la primera profecía la vemos cumplida, porque hasta este día el pueblo judío permanece. Y Dios se los dijo. Así se los dijo. Y estableceré mi pacto contigo y tu simiente después de ti en todas sus generaciones. Será un pacto eterno. Así que ahora entenderás que la primer profecía, la primer maravilla, tiene que ver con la profecía que Dios le dio a este pueblo de que siempre iba a ser eterno, como Dios es eterno. Y así ha pasado. Pero también habla de un exilio y una dispersión. Y también lo hemos podido comprobar. Así ha sido. Ha tenido varios exilios el pueblo judío en Babilonia, después el Imperio Romano, y sin lugar a duda ha sido algo que también se ha cumplido de parte de Dios. Y los ha esparcido por todo el mundo. Hay judíos en todas partes, en el continente americano, en el continente europeo, en Australia, en el continente africano, en el continente asiático. En todas partes del mundo hay judíos. La segunda profecía que se cumple de parte de Dios para este pueblo que es eterno, pero que también lo ha Dios exiliado y también lo ha dispersado. Así que tú conoces la historia, una historia desafortunada, porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, ha pasado por exilios, por dispersaciones, ha ido de aquí para allá, y donde quiera que el mundo esté presente, ahí hay comunidades judías. Así que esta es la segunda maravilla del pueblo judío, que Dios también lo ha dispersado y también lo ha exiliado. La tercera profecía cumplida, y que lo hemos visto a través de la historia, esto es sin lugar a duda así, ¿verdad? Tiene que ver precisamente en Deuteronomio 28, 65 y 67, que dice así: y entre tales pueblos no encontrarás tranquilidad, y no habrá descanso para la planta de tu pie, y adquirirás un corazón temeroso, ojos desfallecientes y un alma desolada, y tu vida se debatirá en permanente incertidumbre, y temerás de día y de noche, y no tendrás seguridad por tu vida. Por la mañana dirás: ojalá llegara la noche, y por la noche dirás: ¿cuándo llegará la mañana? Por el temor de tu corazón y por lo que vean tus ojos. El exilio de los judíos no podía estar seguro físicamente por la violencia que lo rodea. Y donde quiera que tú leas alguna historia de algún imperio, vas a encontrar precisamente esto. Por llamarlo de una manera, antisemitismo. No es grato recordar lo que este pueblo judío ha vivido en los países donde el antisemitismo es muy grave, llámese en Rusia, llámese en particular lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Murieron 8 millones de judíos. No solo fueron judíos, había gitanos, había protestantes, había testigos de Jehová. Murieron muchísimas personas, no solo judíos, pero en particular se cumplió una profecía
sobre este pueblo, el antisemitismo. Y no es solamente una cuestión singular, o sea, algo que nada más es para una clase de personas. Siempre ha habido antisemitismo racial, religioso, político, en fin. Pero estamos enfocándonos en la idea de que si el mundo tiene 7 maravillas modernas, el pueblo judío tiene 7 maravillas, es decir, 7 profecías cumplidas, que la Torá sigue siendo un libro verdadero, pero sobre todo que el autor de la Torá es también verdadero, porque ha hecho que se cumplan cada una de estas 7 profecías, que las hemos titulado las 7 maravillas del pueblo judío. Así como el mundo tiene 7 maravillas modernas y 7 maravillas antiguas, hoy estamos viendo cómo se cumplen estas 7 profecías. Nación eterna, exilio, dispersación, odio o el antisemitismo del cual estamos hablando. Esto está presente en nuestros días. Hoy, viernes 5 de junio del 2020, existen este antisemitismo por todas partes, amigos, hermanos. Es algo que es una comida de todos los días, el antisemitismo, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Entonces, entendamos que es un odio universal, es una cuestión ya de mucha intensidad, estamos viviendo temas muy intensos. Ustedes han estado pendientes de las noticias de estas últimas semanas, lo que ha estado pasando en Minnesota, en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? La violencia policial sobre un hombre llamado Floyd, de color, que muere asfixiado después de un policía blanco pone la rodilla sobre su cuello por 8 minutos, él tratando de pedir ayuda, diciéndole que le faltaba el aire, que no podía respirar. Sin embargo, al paso del tiempo esta persona fallece. Y hoy es un mundo de protestas, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Personajes de la política, de la vida social, artistas, deportistas, han levantado la mano hablando en contra de la violencia racial. No es nuevo, es un asunto universal, es un asunto intenso. Cuando pasan estas cosas se vuelven muy intensas las situaciones. Es un tema longevo, es decir, ya de toda la vida, no es nuevo. Y sobre todo siento, y lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, es algo irracional. No podemos creerlo que esto esté pasando en un siglo de la ciencia, de la modernidad, de la tecnología, de los avances que ha habido. No es posible que sigamos teniendo esta clase de acciones. Sin embargo, ese odio se reflejó como parte de una profecía que Dios dio para este pueblo eterno, para este pueblo exiliado, para este pueblo que había una diserción, estaba por todas partes, y aparte de todo eso, le agrega a Dios que había que tenerle odio hacia ese pueblo. Entonces imagínate, ¿cómo es posible que una profecía se pueda ir cumpliendo cuando cada vez parece más difícil que esa profecía se cumpla? El pueblo judío tiene 5.780 años de vida, de existencia. Cuando estas profecías fueron dichas, en el caso de la primera, habían pasado, eran tal vez 4.000, 5.000 años. Quienes la oyeron en aquel tiempo por primera vez, pues ni entendían tal vez lo que estaban escuchando. Pero cuando se revisa la historia, hoy podemos comprobar que efectivamente una de las maravillas de esas 7 que tiene el pueblo judío de parte de Dios es que efectivamente es un pueblo eterno. Ahí está presente. Ha sobrepasado a los imperios asirios, babilónicos, persas, griegos, romanos, y ese pueblo sigue. Los vio pasar a todos. Es cierto, Dios ahora en algún punto los exilió y luego los hizo desertar, andaban por todos lados, y aparte de eso, agrégale odio. Como que pareciera que no se cumplen esas profecías, pero ahí están. Ya vamos en la tercera maravilla
de esto que estamos leyendo. Exiliados por todas partes donde han vivido. Te voy a dar algunos tips muy importantes de cómo estas profecías se han cumplido. Y lo vemos maravillosamente, la provisión de Dios, porque así Dios lo dijo y así se ha cumplido. Fueron exiliados en Inglaterra en el 1290, en Francia en 1306, en Hungría en 1360, en Austria en 1461, en Alemania durante el siglo XIV, XV, XVII y de varios lugares, Lituania en 1445, en España en 1492, Portugal en 1497, Bohemia y Moravia en 1744, Rusia fueron exiliados todos los judíos entre el siglo XV y XVIII. Los judíos no podían entrar a Rusia. En el mundo árabe constantemente problemas desde su aparición, y no se diga un clímax desde 1948, cuando cuando el pueblo de Israel se convierte en nación. Bueno, todo el tiempo han sido estos personajes, este pueblo, exiliado, ¿verdad? De donde han vivido, así los han hecho. Odio intenso hacia ese pueblo, así Dios lo había establecido. Y se cumplió la profecía, y se sigue cumpliendo la profecía. El antiguo decía yo que esto es longevo, esto es así. El pueblo judío ha pasado por Amalek, por los griegos, por los árabes, aún por los mismos cristianos. Lamentamos decir esto, pero es toda una realidad con las famosas cruzadas, ¿verdad? Todo en el nombre de Dios, el ejército de Dios, y por todo y por mucho culpan siempre al pueblo judío de las tragedias, de las cosas que pasan. La peste negra se les acusaba a los judíos, pero también hay algo importante que reconocer. Eran la comunidad que menos personas murieron como judíos, como comunidad fueron los que menos murieron, por una simple razón. Ellos siempre han tenido por tradición o por ley lavarse las manos todos los días, como un ritual de salud. Pero en aquel entonces se les acusó de que ellos habían sido los causantes de la peste negra. Y no se diga en España y en todos estos lugares, por eso los han exiliado, porque de todos lados y por todas las cosas le buscan un pretexto para culparlos a ellos de que son fanáticos extremistas, que hacen estragos en el alma humana, que no son racionales. El judío no puede justificarse ante tales fanáticos. Dicen que el judío es rico, por eso luego es víctima de robos, extorsiones. Si es pobre, es víctima del ridículo. Si toma partido en una guerra, es porque desea obtener provecho del derrame de la sangre no judía. Si defiende las causas de la paz, es porque es temeroso o ansioso por naturaleza o traidor a su patria. Y si es un judío, vive en un país extranjero, se persigue, se expulsa, se debe de retomar a su propio país, no se le permite hacerlo. Es decir, el pueblo judío siempre ha sido odiado por los siglos de los siglos. Pero bueno, es algo que así estaba establecido, es algo irracional, pero se ha cumplido. Y eso es una maravilla más, que a pesar del odio y de muertes y de tanta persecución y de tanto exilio, es un pueblo que existe. Es un pueblo que hoy está entre nosotros. Pero por si fuera poco, o por si fuera algo complejo estudiar al pueblo judío, también hay algo que quiero que entendamos. Y esto está en Deuteronomio 4:27. Dice, los dispersará Dios entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales conducirá Dios. Dice Deuteronomio 28:62, y tu número quedará reducido a unos pocos, a pesar de haber sido como las estrellas del cielo por tu multitud. Esto es cierto, son pocos. Son pocos, es un pueblo maravilloso, es un pueblo eterno, es un pueblo que a pesar del exilio y la dispersación, a pesar del odio,
Es un pueblo que son pocos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? En el año de 1980, el censo en la Ciudad de México éramos aproximadamente un poquito más de 60 millones de personas. Yo colaboré con tres personas, tres de mis hijos nacieron en la década de los 80s y, por así decirlo, probablemente yo colaboré para que ese censo fuera un poco más de los 60 millones de personas. Bueno, hoy estamos en el 2020, exactamente a 40 años de vida o de existencia. El censo que se estaba haciendo arrojaba que somos un poquito más de 120 millones de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy sencillo. En 40 años nos duplicamos de ser 60 millones de mexicanos en 1980. En el año 2020 somos 120 millones de personas aproximadamente. Bueno, solo bastaron 40 años para multiplicarnos. El pueblo judío ha vivido, nada más hablemos 2000 años, desde que Cristo llega a la fecha han pasado 2000 años. Solo son 14 millones de personas en el mundo. ¿Cómo es posible que una nación como la nuestra, que en 1980 éramos 60 millones de habitantes y en el 2020 nos duplicamos y somos hoy más de 120 millones de personas? ¿Cómo me explicarías tú que el pueblo judío en 2000 años siguen siendo o son actualmente 14 millones de personas? Muy sencillo. Aquí está una profecía que se cumple una vez más. Aquí está la tercera maravilla de este pueblo judío. Dice: los dispersará Dios entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales conducirá Dios. Y tu número quedará reducido a unos pocos, a pesar de haber sido como las estrellas, toda una multitud. Ahí se está cumpliendo una profecía más. El pueblo judío es un pueblo eterno porque Dios es eterno. El pueblo judío ha sido exiliado muchas veces. Dios lo dispersó. Están en todo el mundo actualmente. Hay un odio universal, longevo, irracional, constante sobre ese pueblo. Siguen siendo pocos porque así Dios lo estableció. Ahí está. Vamos con la cuarta maravilla del pueblo judío para hacer una comparación de las 7 maravillas modernas de este mundo. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y aquel que te maldiga, yo maldeciré, y todas las familias de la tierra se bendecirán por tu causa. Dice alguien por ahí que el pueblo judío se convirtió en un modelo en que las personas utilizarían. Voy a beber un poco de agua para poder continuar con estas 7 maravillas del pueblo judío. Así que dice Isaías: yo el Eterno te he llamado en justicia y te he tomado de la mano y te he guardado y te he puesto por pacto como luz a las naciones. El pueblo judío es una luz para las naciones. Se cumplió la profecía que había dicho Dios a este pueblo y hoy lo son así. Otra maravilla más. Solo
quiero decirles que el 20% de los ganadores a premio Nobel son judíos. Que muchas de las empresas transnacionales mundiales pertenecen a la comunidad judía. Pero no solo quiero hablar de eso como una maquinaria de hacer dinero, sino más bien enfocarme en lo que realmente puede ser importante, los premios Nobel. Hay de química, de física, de muchas cosas que hoy han hecho un bien a la humanidad, porque Dios así lo dijo. Yo el Eterno te he llamado en justicia, y si decía yo el Eterno, le está hablando a un pueblo que es eterno. Te he llamado en justicia y te he tomado de la mano y te he guardado y te he puesto por pacto como luz de las naciones. Nada más. Han sido ganadores de premios de economía, de física, no uno, muchos, de medicina. Hay muchos ahí. Así que, porque ellos tienen como luz la Torá, su ley. Hay una ética como base en la Torá y hay una moral en la Torá que ha sido luz a las naciones. Amar al prójimo, verdad, justicia y juicios justos, búsqueda de la paz, la conciencia del mundo. Todas estas cosas, todos estos grandes inventos, grandes descubrimientos, han venido en muchos a través de mentes judías, porque ellos han considerado la Torá, su libro, como base de ética y moral. Ahí están los 10 mandamientos nada más, para dejarlos ahí. Ahí están escritos. Y creo que es fácil entender lo que así es. Tenemos que entender que hay una interdependencia del pueblo judío y la tierra de Israel. No solo la religión judía y su pueblo desafían las estadísticas, sino también la tierra de Israel. Dice, y decidí en Éxodo 3:8, y descendí para librarlos de mano de los egipcios y para llevarlos a esta tierra, a la tierra buena y ancha, tierra que emana o que fluye leche y miel. Deuteronomio dice 8:7, ahora el Eterno tu Dios te llevará a una tierra buena, una tierra de cursos de agua y manantiales que brotan de valles profundos y de montañas. Si todo lo anterior es cierto, en el sentido de que el eterno Dios, que es eterno, hace un pacto eterno con el pueblo y que ahí está presente a través de los siglos, a través de los imperios, y que independientemente de que Dios los exilia y los avienta a los rincones del mundo, del norte, del sur, del este, del oeste, a pesar de que ha habido un odio hacia este pueblo por los siglos de los siglos, a pesar de que ellos han sido, como lo dijo Dios, luz para las naciones, hay algo interesante y sobre todo que son pocos. Qué extraordinaria idea, ¿eh? Qué extraordinaria idea. Decía un historiador que en el Imperio Romano eran aproximadamente 100 millones de personas. Y de esos 100 millones de personas, solo 8 millones eran judíos. Es decir, ni el 10% del mundo de aquella época, hace 2000 años, era suficiente. Siempre han sido pocos. Y Dios ha sostenido ese pueblo porque es un pueblo eterno. Así que esta es una maravilla de verdad. Reconozco y cómo me encantaría
poder hacer un tour sobre las maravillas antiguas de este mundo o sobre las modernas, cualquiera de las dos sería interesante. Pero me deleito más en poder contemplar las maravillas de parte de Dios a un pueblo que está entre nosotros y que la Torá sigue siendo para ellos el libro eterno. Vamos a continuar con esta historia que tiene que ver con algo muy importante. Dios les entrega una tierra donde iba a fluir leche y miel, pero los exilia, los manda por todos los rincones del mundo, y entonces la tierra no produce nada, la tierra se seca, es árida, no hay nada, pero les promete un regreso. Y eso es algo de verdad tan importante, tan importante. Esto es uno de los eventos más increíbles, de verdad. Dice Deuteronomio 30, 3 y 5. Dios también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirse de entre de todos los pueblos a donde Dios te haya dispersado. Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá Dios y de allí te tomará, y Él hará regresar a la tierra que tus padres tomaron en posesión, y tú la poseerás, y Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Ezequiel 36, 8, 11 dice: pero vosotras, oh montañas de Israel, haced brotar vuestras ramas y dad vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque están cercanos. Porque he aquí que yo soy para vosotras y me volveré hacia vosotras y seréis labradas y sembradas y multiplicaré a los hombres sobre vosotras. Toda la casa de Israel, toda ella y las ciudades serán habitadas y en los lugares desiertos habrá reedificación y multiplicaré sobre vosotros al hombre y la bestia para que se incrementen y fructifiquen y haré que seáis habitada como antes y que prosperen más que al principio y sabrán que yo soy el Eterno. Bueno, una nación eterna, un exilio y dispersión, un antisemitismo, pocos en número, independencia de la tierra de Israel cuando ya no estaban ahí habitándola. Y el regreso a la tierra de Israel es inevitable. Cuando el Imperio Británico se aleja en los años 60 y deja que la Organización de las Naciones Unidas decrete que haya un espacio para el pueblo de Israel el 14 de mayo de 1948, Israel regresa a la tierra, pero encuentra una tierra sin agua, tal y como lo dijo, las montañas secas, vacías, sin nada que poder hacer. Solo les esperaban guerras, porque a los pocos días 6 naciones árabes se enfrentan con el pueblo judío recién hecho y convertido en nación, y se llama la Guerra de los 6 días, donde el pueblo con menos hombres vence a 6 naciones árabes. Qué impresionante es saber y reconocer que ese pueblo es el pueblo de Dios. Un pueblo eterno, nada más. Exiliado, disperso, lleno de antisemitismo, pocos en número, luz para las naciones, interdependiente de la tierra de Israel y regreso al pueblo, de ese pueblo a su tierra. Y en pocos años, estamos hablando de 1970, 72, cuando vuelven a tener otra guerra, 50 años, y hoy, si tú pudieras ir y visitar
la nación de Israel, te darías cuenta de la enorme modernidad que tiene esa ciudad. 6 millones viven ahí, o tal vez menos. Son quienes inventaron la hidroponía, la tecnología de riego gota por gota, porque no tenían agua. Y hoy tienen las mejores cosechas. Las mejores rosas del mundo se dan ahí. Están las mejores universidades. Tienen al mejor ejército del mundo. El ejército más poderoso del mundo es el israelí. Sin entrar en controversias con los Estados Unidos de Norteamérica, la tecnología en armas, en inteligencia, es de parte del ejército de Israel. Porque estaba prometido en Ezequiel, Dios así lo dijo. Para vosotros, pero vosotros, oh montañas de Israel, haced brotad vuestras ramas y dad vuestro fruto a mi pueblo Israel, porque están cercanos. Porque he aquí que yo soy para vosotras y me volveré hacia vosotras y seréis labradas y sembradas y multiplicaré a los hombres sobre vosotras, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y los lugares desiertos habrá reedificación y multiplicaré sobre vosotras al hombre y la bestia para que se incrementen y fructifiquen y haré que seáis habitada como antes y que prosperes más que al principio y sabrán que yo soy el Eterno. Esta es la séptima maravilla del mundo. La sexta tiene que ver con esa tierra desolada que Dios les había dado en un principio, los exila, los dispersa y de esa tierra no se sabía nada. En los años 60 el Imperio Británico estaba ahí presente, no quiso saber nada porque había guerra en los territorios y entonces abandona y le da esa tierra, acuerdan las Naciones Unidas, darle esa tierra al pueblo de Israel y regresan. Se cumple la séptima maravilla, la séptima profecía. Qué importante es esto que dijo Ezequiel hace 3000 años. Cuando la tierra de Israel produzca sus frutos en superabundancia, esto señalará la cercanía del fin del exilio. No puede haber un fin más claro que este, el eterno físico del pueblo judío a la tierra de Israel. ¿Qué te pareció esta historia? Ahora tú y yo también somos testigos de la historia, viviremos y sobreviviremos porque Dios controla la historia y nos profetiza y hemos visto cómo se cumplen estas 7 cosas. El retorno a la tierra de Israel es inevitable. ¿Quiénes son los testigos? Las profecías antes expuestas aquí, sorprendentes, pero más que eso, es sorprendente que nosotros podamos ser testigos vivos de esas profecías de la Torá y de su autor. Sobre todo eso, yo quiero que entendamos eso, simplemente, que hay 3 cosas que tenemos que reconocer de estas maravillas. Una, que el pueblo es eterno. Así lo ha dicho Dios. Si nosotros queremos conocer, simple y sencillamente, pues tenemos entonces que reconocer que se cumplen estas cosas. Ya vimos cómo se cumplieron estas 7 maravillas, 7 profecías. Entonces quiere decir que la Torá es un libro verdadero, pero sobre todo que el autor del libro de la Torá tiene conocimiento y control sobre todo su pueblo. Qué grato es reconocer que el pueblo judío tiene 7 maravillas, 7 profecías cumplidas. El retorno de Israel a su tierra es inevitable y somos testigos de eso. Recuerda, hoy es viernes, simplemente noticias.
Buenas noches. Hasta la próxima. ICR Televisión presentó Tu Canal de Noticias. Y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para las notificaciones de cada semana y encuentra toda la información que requieras en iglesiacristianarestauración.org.